Bien, ahora sí, ya inicia la grabación. ¿Qué tenemos para esta semana? Bueno, ahora hay sesión de clase y el día miércoles tenemos una sesión de examen. Estoy pendiente de ver si podemos hacer la práctica relacionada con los lípidos para que aprovechemos el tiempo, pero no he hablado con el licenciado Yader, ¿verdad? Para coordinar. Si él me cede el espacio, entonces haríamos primero el examen y luego haríamos la práctica, ¿verdad? Si él pues no me cede el espacio, entonces la práctica de lípidos la vamos a hacer así como la práctica 3. El punto no lo es, el punto de la práctica 3 es para el examen de laboratorio. No lo he dado porque no hemos hecho el examen, ahí se le va a subir. Lo que les quiero decir es que si él me cede el espacio, pues hacemos eso. Y si no, pues la práctica de lípidos la van a hacer de la misma forma, ¿verdad? Porque tenemos que avanzar. Si no, no me va a dar tiempo a las exposiciones. Y pues faltan 4 prácticas. Entonces, pienso que al menos 2 sesiones presenciales es prácticamente obligado de hacer. La de lípidos igual no es tan relevante para las otras materias, a menos que ustedes lleven el curso que yo doy, que es de nutrición y alimentos. De lo contrario, pues no tiene relevancia. Bien, vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Ese examen de laboratorio, pues es de complementar. He puesto 30 preguntas de complementar, no he puesto mucho. El examen, si ustedes se recuerdan, vale 15%, ¿verdad? Cuando el examen vale 15, lo ideal es por lo menos poner 50 preguntas, pero como son de complementar, entonces es válido. Bien. Cuando hablamos de metabolismo intermediario 2, estamos hablando de los lípidos. Prácticamente en esa diapositiva que está en presentación están todas las rutas. Si usted se fija, es el mismo mecanismo. El sentido de la flecha hacia abajo indica descomposición o lisis. Y si va hacia arriba, indica síntesis o formación. En este caso, nuestra fuente primaria de energía van a ser los triglicéridos, ¿verdad? Y los metabolitos intermediarios, ¿verdad? Van a ser prácticamente los ácidos grasos y el metabolito común en las diferentes rutas, al igual que en carbohidratos, va a ser la acetilcoenzima. Bien, ¿qué sería entonces lipólisis? Descomposición de triglicéridos hasta ácidos grasos. ¿Qué sería beta oxidación? Descomposición de ácidos grasos hasta acetilcoenzima. ¿Qué sería lipogénesis? Es la formación de ácidos grasos a partir de acetilcoenzima A. Y la esterificación es cuando se forman los triglicéridos o las grasas a partir de ácidos grasos. Entonces, esa es la clave, chicos, a la hora de estudiar el sentido de la flecha. Y así yo puedo continuar. ¿Qué es cetogénesis? Es la formación de los cuerpos cetónicos a partir de acetilcoenzima A. ¿Qué sería en este caso colesterologénesis? Es la síntesis de colesterol a partir de acetilcoenzima. Y esteroidogénesis sería la formación de esteroides a partir del colesterol. De ahí la importancia que nosotros consumamos colesterol, pero colesterol de preferencia de origen vegetal.
no vayamos ahí, ¿verdad?, a salir como alguien por ahí de la sección diciendo de que no había colesterol en planta. Sí hay, la diferencia es que es colesterol de origen vegetal, conocido tradicionalmente como fitoesteroles, pero sí tienen. La diferencia es que es un colesterol, ¿verdad?, relevante o importante que no va a afectar nuestro sistema, ¿verdad? Ahora, el colesterol de origen animal, que es un zoosterol, ese sí, aunque ya sabemos que el problema van a ser siempre los excesos. Bien, esos son los contenidos que hay que revisar, no me detengo en eso, nos vamos a ir de un solo. Ahí que eso lo que tenemos es la célula que se va a encargar de almacenar grasa en animales, que es el adipocito. Y en las otras lo que estamos viendo es el transporte de los lípidos. Ya hemos mencionado que los lípidos pueden pasar, fácilmente la membrana por la composición de la misma. Y los lípidos van a proporcionarnos un poquito más de energía con respecto a los carbohidratos. Sin embargo, pues ya sabemos que van a ser un tanto más negativos. ¿Dónde voy a encontrar grasas? Bueno, tenemos que ubicarnos en origen animal y en origen vegetal. Origen animal, pues vamos a hablar prácticamente de las carnes, independiente si es carne magra o carne blanca o carnes rojas. ¿Por qué se llama blanca o roja? Tiene que ver con la presencia de la mioglobina, que es una proteína, ¿verdad?, que está emparentada con la hemoglobina y tiene que ver con el transporte de oxígeno. Entonces, de ahí viene la denominación. Es un término que se usa en la parte de alimentos, ¿verdad? Entonces, podemos obtener estos ácidos o esta grasa, ¿verdad?, en las carnes, como les repito, principalmente en las rojas y también en las carnes de origen marino, ¿verdad? Principalmente los pescados, en este caso el bacalao, ¿verdad?, que tiene omega 3, omega 6, que son fuentes de energía. Y en la parte vegetal, pues obviamente vamos a tener en algunas semillas y en algunos frutos, ¿verdad? Eso ya lo hemos mencionado, ya vimos en cuáles son las principales plantas productoras de aceites, productoras en este caso de cera, y también podemos hablar de colesterol, que en este caso sería, por ejemplo, colesterol, ¿verdad?, de origen vegetal, obviamente el aguacate. Entonces, eso es lo que tenemos que ir revisando. Al igual que en el metabolismo de los carbohidratos, en el metabolismo de los lípidos también vamos a tener digestión, transporte, almacenamiento, degradación y síntesis. Vamos a tener enzimas que facilitan la digestión. Vamos a tener moléculas que son las transportadoras. ¿Quiénes son? Estamos hablando de las lipoproteínas, ¿verdad? Esto lo tienen que ir teniendo claro porque yo me fijo que en la clase está y luego cuando se les pregunta en los exámenes se pierden. Me da la impresión que los videos no los revisan o los videos de las clases o los videos complementarios que se les suben, ¿verdad? En la digestión, pues obviamente se tienen que ir descomponiendo. Si la fuente es triglicéridos, se van a descomponer en ácidos grasos y los ácidos grasos en acetilcoenzima. El transporte, ¿quiénes son? Las lipoproteínas. Almacenamiento, se van a almacenar en los adipocitos, o sea, en aquellos tejidos específicamente donde no hay osamenta, en la región abdominal, por ejemplo. Y en el caso de las plantas, pues ya dijimos que se van a almacenar en los frutos y en las semillas. La degradación obviamente indica que voy a obtener los bloques de construcción. Si yo tengo un triglicérido, el bloque de construcción va a ser el ácido graso. También puede ser la glicerina o el glicerol. Y en la síntesis es el proceso contrario, que es lo que hemos mencionado. Por ejemplo, procesos de síntesis está la esterificación, procesos de degradación, por ejemplo, la lipólisis y la beta oxidación.
Eso lo tienen que tener bien claro, ¿verdad? Bien, veamos cómo es en sí el proceso de digestión. No lo voy a leer todo, ¿verdad? Los lípidos más abundantes en los alimentos son los aceites y las grasas. Ambos son triglicéridos, ¿verdad? Ya eso lo hemos mencionado. Los triglicéridos, por ejemplo, del aceite vegetal que usted utiliza en casa. Llámese Orisol, llámese aceite El Dorado, canola, aceite de oliva, etcétera. Ahí pues va a depender de nuestros ingresos económicos o también va a depender de nuestra condición de salud que nos obliga a consumir un aceite más caro, pero que tiene menos efectos adversos, como ocurre con el aceite de oliva. El problema del aceite de oliva es que cuesta, ¿verdad? Que fría los alimentos o que los se vayan a cocer un poco mejor, ¿verdad? Porque pues la grasa es un tanto distinta. Los otros componentes más abundantes, miren, son los fosfolípidos. Ahora, ¿dónde se va a llevar a cabo el proceso de la digestión? Fíjense que prácticamente siempre va a ser el intestino. En el estómago no hay digestión de lípidos. En el estómago va a haber digestión de proteínas. Los carbohidratos y los lípidos siempre van a ser digeribles en los intestinos. Aunque la teoría también dice que vamos a tener una lipasa sublingual, ¿verdad? Pero no es así como de muy buena calidad como ocurre con la amilasa salival. Aquí también es importante que reconozcan qué órganos van a producir enzimas y hormonas que son importantes en el proceso de la digestión. ¿Quiénes son? El hígado y el páncreas. ¿Qué me va a producir el páncreas? Las esterasas, o conocidos vulgarmente como lipasa, ¿verdad? Pero acá en bioquímica usted no me va a decir lipasa, se lo voy a poner malo. Es esterasas, o me va a decir fosfolipasa A o colesterol esterasa. Tiene que ser específico. Para los de biología general, pues está bien que digan lipasa, pero eso es un término que es general. ¿Qué más? Bueno, creería yo que por ahí va a andar lo principal. El colesterol, perdón, en el caso del hígado, lo que va a producir son me va a producir, ¿cómo se llama? Bueno, hay hormonas, pero lo relevante van a ser los ácidos biliares y las sales biliares que van a permitir la emulsificación de la grasa de tal forma que puedan ser absorbidas y transportadas por el plasma y puedan ser obviamente excretadas, ¿verdad? ¿Dónde se van a eliminar? Normalmente se van a hacer a partir de pigmentos, ¿verdad? Tenemos la bilirrubina, la biliverdina, la bilicianina, la estercobilina y la urobilina. Las grasas, las heces tienen una consistencia característica, o sea, viscosa, untuosa al tacto, sería lo más correcto. Es porque tienen estercobilina. Y la orina es un tanto amarilla porque tiene urobilina, o sea, tiene ureocromos, o sea, tiene pigmentos que están emparentados hasta cierto punto con la eliminación de las grasas. Entonces, por ahí va la idea. Miren, ahí está el refuerzo. Se supone que hay es una lipasa sublingual o lingual, ¿verdad? En el estómago no sufren modificación, pero la mayor parte obviamente van a ser en los intestinos. Ya dijimos que también hay participación del hígado y del páncreas. El hígado porque va a liberar, ¿verdad?, ciertas hormonas y lo principal que son los ácidos y las sales biliares. En la digestión de los lípidos vamos a tener participación de las hormonas colecistocinina, la secretina y la enterogastrona. Y las enzimas que participan son la colesterol esterasa, la lipasa pancreática, la colipasa, la fosfolipasa, ¿verdad? Que en este caso descompone a ácidos grasos y, ¿verdad?, con colesterol
libre. Lo que deben de interpretar principalmente es que no hay participación del estómago. Ahí vuelve a repetirlo. Miren, en la boca no hay degradación química. El esófago solo transporta el bolo alimenticio, el estómago solo ocurre una digestión, o sea, lo ablanda, pero no lo desintegra. Siempre el participante principal va a ser el intestino delgado. Bueno, ahí pues eso lo van a ir revisando, ¿verdad? Porque no me voy a detener mucho en eso. Tienen que ubicarse qué hace la boca, qué hace el estómago y obviamente qué hace el intestino. Este es un resumen de lo que yo estaba mencionando. Miren, vamos a tener lipasa en el páncreas. Es lipasa pancreática, tiene que especificar lipasa pancreática o colesterol esterasa, que sería la del páncreas, ¿verdad? Y tiene fosfolipasa. Yo le puedo decir en el examen cuál de las siguientes enzimas no se produce en el páncreas y entonces van a contestar isomerasa, o le puedo decir lo contrario. ¿Cuál de las siguientes enzimas se produce en el páncreas? Y puedo poner lipasa, colesterol, esterasa y fosfolipasa A. La respuesta ahí tendría que ser todas son ciertas. Si se fijan, los órganos, ¿verdad?, que participan más, pues prácticamente en cuanto a enzimas va a ser principalmente el páncreas. De ahí que las personas que no tienen páncreas tienen que estar tomando ácidos ¿cómo se llama? Cólico y desoxicólico para que puedan emulsificarlas, las puedan digerir o, en este caso, pues no consumir grasa para evitar, ¿verdad?, que haya diarrea, procesos de malabsorción. Ahí están las descripciones que ustedes las van a leer después. La isomerasa, la colesterol esterasa, ¿verdad? Y que es, en este caso, lo que hace. En esto sí me detengo. Ácidos biliares, dijimos que estaban presentes en ¿dónde? En el hígado. El hígado produce un líquido importante que se llama bilis. En la práctica hay que trabajar con esa sustancia. Usted debe de llevar bilis de buey, la tiene que conseguir en el rastro municipal, ¿verdad? Y pues esa bilis, normalmente lo que lleva el estudiante es la vesícula y en la universidad rompemos con una tijera, ¿verdad? O con una aguja de disección, rompemos la vesícula para que salga el líquido de color verde que es la bilis. La bilis pues lleva ácidos y sales biliares. Estos van a permitir la digestión a través del proceso de la emulsificación para que puedan ser transportados y eliminados en el organismo. ¿Quiénes son los ácidos biliares? El ácido cólico y el ácido quenodesoxicólico. Fíjense que cuando esos ácidos grasos se combinan o se conjugan con un aminoácido, glicina o taurina, entonces voy a tener una sal biliar. Y entonces yo voy a decir que se llama ácido glicólico si se ha unido con la glicina o taurocólico si se ha unido con la taurina. Ahí está la otra pregunta del examen. ¿Cuáles son los aminoácidos que se conjugan con los ácidos grasos para formar sal? Son la glicina y la taurina. ¿Cuál es la función de esos ácidos biliares? Miren, reducen la tensión superficial que favorecen la emulsificación de la grasa. O sea, va a ser como pelotitas, ¿verdad? Como bolitas para que puedan ser movilizados. Favorece la absorción de las vitaminas liposolubles que son la A, la E, la D y la K. Y tienen una acción colerética, o sea, estimulan la producción de bilis. Bueno, eso ya lo habíamos mencionado, el ácido ahí está la combinación, ¿verdad? Del ácido glicólico o el taurocólico, que es cuando el cólico se une con una glicina o con una taurina para dar
sales. Y ahí pues es importante que ustedes recuerden que se van a transportar por el sistema linfático y luego al torrente sanguíneo, luego a la vena porta-hepática y luego en este caso al hígado o en tejidos de depósito. De ahí viene el proceso de absorción. Cuando estudiamos macronutrientes, usted debe de saber que hay alimentación, digestión y absorción. Alimentación es cuando ingerimos el alimento, o sea, decidimos qué comer, ¿verdad? En la digestión, pues se rompen, ¿verdad?, los enlaces de los diferentes elementos y pasan hacia el intestino para que puedan ser absorbidos hacia otras líneas. A ver, Jenny. Y las personas que no pueden absorber los alimentos. Hace rato les expliqué que no tienen, que las que no tienen que, valga la redundancia, tienen que consumir ácidos biliares en forma de medicamentos para evitar diarrea, para evitar procesos de mala absorción. Son las personas que les han quitado la vesícula. O la solución más viable es que no coma grasa. Es simple, pero a veces uno pues es desobediente y le hace daño a algo y sigue insistiendo. Y lo que le va a provocar, así como el diabético, ¿verdad?, que come azúcar, se le disparan los niveles, o le va a producir, en este caso, para el caso del lípido, va a ser el problema de la diarrea, el dolor, la mala absorción, puede haber distensión, gases, entonces eso es bien complicado. Ahí está la absorción, es el proceso mediante el cual las sustancias resultantes de la digestión ingresan a la sangre, ¿verdad? ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la absorción? Ya lo dijimos, normalmente es en el intestino. El intestino los absorbe y los traslada. Por eso la importancia también de consumir agua. Tampoco vamos a exceder vamos a exceder el ingreso de agua, porque entonces nos vamos a sobrehidratar y también es malo. No crean que si estamos consumiendo agua en exceso es malo. Vuelvo a lo mismo, los que somos diabéticos a veces no podemos consumir tanta agua porque vamos a perder electrolitos, porque se van a perder algunas sustancias debido al exceso. Entonces siempre va a ser problema el exceso. Bueno, y ahí pues también es importante que se van a hacer emulsiones finas y se van a hacer kilomicrones. En la otra sesión, ¿verdad?, que vamos a iniciar a las 11, vamos a revisar de que hay 4 componentes de las lipoproteínas. ¿Quiénes dijimos que eran las lipoproteínas? Son las sustancias que transportan las grasas, ¿verdad?, principalmente el colesterol. Vamos a tener 4 tipos. Los más pequeños van a ser los kilomicrones. Vamos a tener también asociados al colesterol y asociados a los triglicéridos, ¿verdad? Eso está más adelante. ¿Cómo se transportan? Bueno, ahí está, ¿verdad? Se mencionan. Miren, ¿quiénes transportan los lípidos? Los kilomicrones viajan por la linfa. Están los kilomicrones, están las lipoproteínas de muy baja densidad, las de baja densidad y las de alta densidad. Eso es lo que tradicionalmente conocemos como colesterol bueno y colesterol malo. El colesterol bueno va a ser el HDL y el colesterol malo va a ser el LDL. Eso se lo voy a preguntar. ¿Por qué se habla de colesterol malo? Porque tiene baja densidad. Significa que se va a acumular, se va a adherir a las venas y a las arterias y va a tener tendencia a que produzca una arterioesclerosis o un ateroscleroma o problemas de circulación o accidentes cerebrovasculares, ¿verdad? Entonces, lo bueno es que sea HDL, ese es el bueno. En el examen yo le digo cuál de los siguientes tipos de lipoproteínas es conocido como colesterol bueno. Le voy a poner kilomicrón, VLDL, HDL, LDL. Y está también otro que es intermedio,
¿verdad? Entonces se tiene que ubicar que es el bueno, es el de alta densidad, porque pesa y es más fácil de poderlo mover. Ese es el proceso establecido en 7 pasos de cómo se digiere y absorben los lípidos. Miren, eso lo lee después. Miren, es la participación del intestino principalmente y obviamente la linfa. Ahí nos está diciendo, ¿verdad?, cómo en este caso se van a mover. Bien, entonces, ¿qué son las lipoproteínas? Son partículas globulares similares a micelas que presentan un núcleo no polar de triglicéridos y ésteres del colesterol rodeados por una cobertura anfílica de proteína, de fosfolípidos y colesterol. O sea, no solo la lipoproteína tiene varios componentes. Puede ser un triglicérido, puede ser colesterol, puede ser fosfolípidos, ¿verdad? O sea, puede ser de varias. Por ahí va a aparecer una imagen donde está la composición para que entiendan qué es lo que en este caso lleva. Ahí está, miren. Ahí está, el kilomicrón, la mayor parte de la composición del kilomicrón es el triglicérido. En el caso del HDL, que es el colesterol bueno, la mayor parte de su composición es proteína. Y la del LDL, si se fijan, en este caso es colesterol, esa es la diferencia. Entonces en el examen yo le puedo decir, ¿cuál es la composición, cuál es la mayor parte de la composición del HDL? Usted debe de saber que es la proteína, por eso es colesterol bueno, por eso pesa más, o viceversa. ¿Por qué se habla de LDL como colesterol malo? Porque pesa menos, y si pesa menos es porque tiene más lípido, o sea, tiene más colesterol, ¿verdad? Y si se fija, el kilomicrón y el LDL pesan más porque tienen más triglicéridos, ¿verdad? Entonces nosotros con nuestra dieta alimenticia vamos a hacer que el HDL sea el más abundante, pero si nosotros estamos comiendo mucho tocino, mucho chicharrón, mucho manteca de cerdo, ¿verdad? Y carne que no le quitamos la grasa o la piel, entonces vamos a tener problemas porque se nos va a elevar. Posiblemente ustedes por la edad no van a tener esas dificultades, pero arriba de los 40 ya es un problema. Tenemos que cuidarnos porque entonces todo, ¿verdad?, comienza a trabajar un poco más lento. De ahí la importancia del consumo de las semillas que contienen ácidos grasos que son importantes para formar también colesterol HDL, ¿verdad? Estoy hablando de semilla de almendra, no semilla de marañón, porque esa tiende también a engordar, aunque podemos consumirla, ¿verdad? El problema es que no nos comemos lo que dice la dieta, que son 12 semillas, nos comemos la libra, ¿verdad? La libra entera. Ahora, hay otra cuestión. También alguien de ustedes me puede alegar y me va a decir, mire, pero hay gente que tiene el colesterol y los triglicéridos altos y no come grasa. Entonces yo le voy a responder, es porque son diabéticos. ¿Y qué dijimos del diabético? Que no puede utilizar los azúcares. Entonces, ¿qué hacemos los diabéticos? Consumimos grasa porque necesitamos energía. Y al consumir grasa, está bien, podemos hacer nuestras reacciones normales. El problema es que se nos van a subir. Y lo digo por experiencia. Yo he tenido triglicéridos arriba de 700. Usted me va a decir, ¿por qué no se ha muerto? Sencillo, porque yo tomo medicamentos para que baje el triglicérido o para que baje el colesterol, ¿verdad? Pero hay otros factores desencadenantes que hacen que ganemos peso. Por ejemplo, el uso de los esteroides y también el cortisol, ¿verdad? El cortisol en la madrugada se va a elevar y eso hace que se nos dispare la glucosa en ayunas a los diabéticos, aunque no comamos azúcar.
Y por eso también cuando estamos estresados, estamos nerviosos, se nos dispara el cortisol y entonces usted tiende a ir ganando peso aunque no esté comiendo. Entonces puede haber un aumento por estrés, ¿verdad? O las mamás o los que preparan comida en casa dicen yo no como, pero está probando la comida para darle su punto. Entonces de poquito en poquito se va acumulando. Entonces hay que tener cuidado con lo que comemos. En la edad que tienen, pues posiblemente no vean los resultados, pero en ya arriba de 40 sí. ¿Qué es lipólisis? A ver, alguien que me diga. A ver, ¿qué dijimos que era lipólisis? Mencionaba que era un proceso metabólico, que es donde el organismo pues produce los ácidos grasos y los Mire que no le alcance, tiene que ubicarse que tengo que tener una fuente de energía y se descompone. ¿Qué tengo de base acá en lipólisis para que se rompa? Es bien sencillo, ya se los dije. Lipólisis tengo triglicéridos. El triglicérido se rompe y me da ácido graso. Eso es lipólisis. Aquí solo se mencionan, no vemos todas las rutas. Ahí está, lo único que en la imagen, miren, bueno, ahí está. Ahí está, miren, lipólisis es descomposición de triglicéridos a ácidos grasos. Y los ácidos grasos hasta acetilcoenzimas de esta oxidación. Aquí no vemos todas las rutas, solo las mencionamos. ¿Qué es lipólisis? Proceso metabólico mediante el cual los lípidos del organismo son transformados para producir ácidos grasos y glicerol, para cubrir necesidades energéticas. ¿Quiénes participan? El glucagón, la epinefrina, la norepinefrina, la hormona del crecimiento y el cortisol. O sea, el cortisol es la hormona del estrés, pero también la necesitamos para que rompa la grasa. Pero no debemos de tener excesos, ¿verdad? Por eso es que si nos estresamos a veces nos va a dar más hambre. Ahí lo tenemos ya en bloques. La disminución de los niveles de glucosa, la preparación del ejercicio o las situaciones de estrés provocan la degradación de triglicéridos y de ácidos grasos. ¿Qué es TAC? Triacilglicéridos o triglicéridos. Los TAC se descomponen en ácidos grasos, los ácidos grasos en acetilcoenzima y la acetil va a iniciar obviamente el ciclo de Krebs, pero también pueden venir de otra ruta, de la glucosa, ¿verdad? La glucosa también se transforma en piruvato, ya lo vimos que era ácido, que era glucólisis, ¿verdad? Y luego la acetilcoenzima entra a la mitocondria, reacciona con el OAA, que es el ácido oxalacético, e inicia el ciclo de Krebs. Todas las rutas van a ir a parar a lo mismo, que sería el ciclo de Krebs. Aquí también es importante los adipocitos. ¿Quiénes son los adipocitos? Son las células que van a almacenar grasa, ¿verdad? Puede haber un exceso, que en este caso es lipogénesis, o sea, si estamos comiendo de más y no lo necesitamos, entonces se va a dar la lipogénesis, o sea, usted va a formar grasa. O la puede mover, que sería la lipólisis. Si hace, por ejemplo, la gente que hace ejercicio en la mañana baja más rápido porque estimula la lipólisis, pero si lo hace en la noche no pasa nada, o puede dar la lipogénesis porque la está quemando en la noche y el organismo no se va a quedar sin energía en la noche, entonces lo que hace es guardarla, ¿verdad? Hace todo lo contrario. Bien, me voy a ir, bueno, ese es el transporte a través de la membrana, no me voy a detener ahí, creo que aquí sí. Este es un resumen de resúmenes. Miren cómo está la lipólisis. ¿Quiénes las regulan? Los glucocorticoides, las catecolaminas las aumentan y la disminuye la insulina.
Ahí está el TAC, que es triglicéridos, DAC es diacilglicéridos y MAC es monoacilglicéridos. Y ahí hay enzimas, está la lipasa sensitiva, la hormona, ¿verdad? Sensitiva a la lipasa, que es la HSL, hormona sensitiva a la lipasa. Veamos ahora qué es beta oxidación. Beta oxidación sería la descomposición de los ácidos grasos hasta acetilcoenzima. Esto ya se relaciona con el ciclo de Krebs. Miren, ahí está. Recordemos que son ácidos grasos, son compuestos muy reducidos que por lo que para oxidarse necesitan muchas moléculas de oxígeno. O sea, se oxidan, se descomponen, se dañan, ¿verdad? Y el objetivo siempre va a ser obtención de energía, o sea, vamos a tener CO2 y agua, o sea, estamos hablando de el ciclo de Krebs. La diferencia es que el ácido graso tiene una gran cantidad de energía, ¿verdad? Porque tiene varias insaturaciones. ¿Qué pasa con la oxidación de los ácidos grasos? ¿Dónde ocurre? En la matriz mitocondrial. Ahí vienen las preguntas. ¿Dónde ocurre la lipólisis? Es en el citoplasma. ¿Dónde ocurre la beta oxidación? En la matriz mitocondrial, pero también ocurre en los peroxisomas. Miren, por cada vuelta de un FAD o un NAD, ¿verdad? Por cada vuelta se produce un FAD, un NAD y una molécula de acetilcoenzima A. ¿Dónde va a haber aumento de estas sustancias? En el hígado, en el músculo esquelético, en el corazón, en el riñón y en el tejido adiposo. Bueno, ahí esto es lo mismo, esto creo que no nos vamos a detener en eso, que es lo mismo. Aquí sí, porque hay que ver el balance de la cantidad de ATP que se van a producir durante el ciclo de Krebs. Vamos a ver si lo entendemos. Tenemos un ácido graso que se llama linoleico. ¿Cuántos carbonos tiene? Sí, aquí tenemos una relación de 18:2. O sea, tenemos las famosas series homólogas que les tuvieron que haber explicado en química, que es el famoso CH2. Y aquí, pues, lo que hay que contar son los carbonos. El ácido linoleico tiene 18. Significa que lo que voy buscando acá es la cantidad de acetilcoenzimas para ver cuántos ATP. Dijimos que es un NAD, un FAD y un ATP. La relación con la acetilcoenzima va a estar dado por el número de carbonos dividido entre 2. Si el ácido linoleico tiene 18 carbonos, significa que me va a dar origen a 9 acetilcoenzimas. O sea, es fácil. 9 acetilcoenzimas. Y por cada acetil, si se fijaron, me va a producir, bueno, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, quiero ver si está por acá. Ahí está. Miren, un FAD, un FAD y un NAD. Pero acuérdense que se tiene que dividir entre 2 para que lo vean de otra forma. Aquí está un poco más simplificado. Veamos uno más sencillo. Miren, si el ácido graso tiene 10, se van a formar 5 acetilcoenzimas. Significa que serían, ustedes dirían son 5, pero hay una situación que deben de entender. Se le resta 1, o sea, es 18 sobre 2 menos 1, o sea, 18 entre 2 es 9. Pero hay que normalmente restarle el 1 de la coenzima. Ahí está, miren. Serían entonces 4 NAD, 4 FAD y 5 acetilcoenzimas. Creo que por ahí voy a ver si les coloco, o no sé si ya está,
ejemplos de cómo en este caso se están sacando, ¿verdad? Y ahí pues hay que recordar, si yo quiero sacar la cantidad de ATP, por cada NAD se producen 3 ATP y por cada FAD se producen 2, ¿verdad? Y en cada ciclo se produce un GTP. Ahí está, ¿verdad? Lo que vimos en carbohidratos, que por cada acetil hay una correlación entre 3 NAD, un FAD y un GTP. Y ahí les pide otro ejemplo. Determine el rendimiento energético total de la oxidación del ácido palmítico. Igual van a dividirlo entre 2 para obtener el número de acetilcoenzimas. Ahí está de otra forma, pero ahí ya lo está convirtiendo, miren. Ahí ya lo tiene convertido, ¿verdad? Ahí habla de 16 carbonos, ¿verdad? 16 carbonos entre 2 me da 8. Menos 1, que es el que lo restamos por la acetil, me dan 7. Y eso es lo que tienen ahí, ¿verdad? Pero eso ya hay que revisar la cantidad de ATP. Yo ahí quizás voy a ver si les busco un video, no sé si está, para que lo refuercen. Las acetil, acuérdense que está dividido entre el número de carbonos, ¿verdad? Sobre 2 y me da 8. Y las NAD y las FAD es el número de acetilcoenzima menos 1, ¿verdad? Si hay 8 acetil, van a ser 7 NAD y 7 FAD. Y luego hacen la correlación. En cada vuelta de ciclo de Krebs se producen 3 NAD, un FAD y un GTP, para que vean de dónde salieron los 131 ATP. 7, ¿verdad? Son las NAD. Ahí ustedes hagan el recuento para ver si en realidad les da 131. Eso ya está, como les digo, preestablecido. Yo lo hice de otra forma y en la imagen que yo encontré da el valor total de un sol. Habría que ver ahí, ¿verdad?, cómo lo sacó. 7 por 3 y luego porque ahí aparece un 35, pero ahí ya lo está multiplicando por, ¿cómo se llama? Los ATP y le está sumando los ETP. Creo que aquí en lo que yo tengo a la derecha, creería yo que usted lo va a entender más fácil. El 8 son las acetil, el 3 son, ¿verdad?, los NAD, y entonces me da 24 NAD. Ahí la otra que tienen que saber es que se dan 2 vueltas, ¿verdad?, de ciclo de Krebs. Eso tienen que ir sumándole. Les voy a buscar un video para que lo puedan reforzar mejor. Bueno, ¿qué más? Cetogénesis. ¿Qué sería cetogénesis? Sería la formación de los compuestos o de los cuerpos cetónicos. ¿Quiénes son los cuerpos cetónicos? El acetoacetato, la acetona, ¿verdad? Y el ácido hidroxibutírico. Esos son los cuerpos cetónicos. ¿Quiénes lo van a formar? Normalmente somos los diabéticos. ¿Dónde se da el proceso? En la mitocondria. Órganos que lo pueden usar en condiciones de emergencia: cerebro, músculo esquelético y corazón. El problema, cetoacidosis, o sea, no podemos tener eso porque eso es gravísimo para los diabéticos. Se usa como fuente de energía en situaciones metabólicas especiales. Por ejemplo, el ayuno prolongado y en caso de diabetes. El problema es la cetoacidosis, ¿verdad? O sea, se pueden acumular. ¿Quiénes son los ácidos grasos? Perdón, los cuerpos cetónicos: el acetoacetato, la acetona y el D-hidroxibutirato. ¿De dónde provienen? Se originan en las mitocondrias de los hepatocitos a partir de la acetilcoenzima. Acuérdense que es condiciones de emergencia. También como producto de la beta oxidación y del 3-hidroxi-3 metilglutarilcoenzima, ¿verdad? El HMG-CoA.
que es un intermediario en la síntesis del colesterol. Es lo que estamos mencionando. Y ahí nos habla de qué sucede si no hay insulina, ¿verdad? O sea, tiene que ver con el piruvato, eso es la relación entre la célula y obviamente la mitocondria. Ahorita pues vamos a comenzar, ¿verdad? Se supone que a las 10:30 tenía que terminar. Me voy a ir entonces a la siguiente presentación. No sé si tenían dudas, miren que no me fijé cómo dejé la presentación. Se supone que era de 10 a 11:30 y bueno, no sé qué dicen, si continuamos o hacemos un receso y comenzamos creo que la otra estaba hasta las 11, no me fijé la verdad. Creo que me fui más rápido. Voy a ver, porque si no, podríamos descansar unos minutitos. Permítanme, quiero salir de duda cómo lo... Ya les digo que quiero ver, no sé si me fui muy rápido, pero no me da permítanme, que quiero salir de duda, no sé cómo lo dejé, quiero salir de duda cómo lo dejé programado. Creo que solo una subió. Sí, esa era la otra duda. Sí, es que como en las otras estoy dividiendo, sí, es que en microbiología y en educación es que lo dividí, pero creo que aquí no. Bueno, vamos a seguir. De todas formas, yo creo que a las 11:30 ya he terminado porque es muy, muy cansado. Creo que la dejé de 10 a 12, por eso es. Bien, fíjense que estas son un poco más cortas. Esta es la segunda parte. Yo no he puesto simplificado las diferentes reacciones, por eso es que ustedes van a ver que yo ya he terminado, ¿verdad? Porque el miércoles hacemos el examen y la otra semana, que es la del 10 y del 12, yo daría las rutas de proteínas. O sea que yo terminaría bien, o sea que el otro examen lo voy a hacer el 26, no, el 19, perdón. El otro examen, el tercero sería el 19, porque la otra semana yo termino proteínas. ¿Sí? Perfectamente el miércoles 19 puede hacer ese examen. Bueno, y aquí es bien poquitos los temas que van para tercero. Bien, ¿qué implica metabolismo de lípidos parte 2? Incluye 4 rutas: esterificación, lipogénesis, colesterologénesis y esteroidogénesis. Aquí ustedes se tienen que ubicar cuáles son rutas catabólicas y cuáles son anabólicas. Por ejemplo, esterificación sería anabólica o catabólica. Creo que con lipogénesis no se pierden, ¿verdad? Que es una ruta anabólica. Pero, bueno, ¿o será que las 4 son anabólicas? A ver si logran identificar. Esterificación creo que era catabólica, ¿verdad? Las 4 son anabólicas. La esterificación es cuando tenemos el ácido graso y se va a formar se van a formar ésteres, o sea, se vuelven a formar los triglicéridos. La parte 2 del metabolismo de los lípidos es como se llama la síntesis. Las que vimos anteriormente están mezcladas, ¿verdad? Porque la cetogénesis es anabólica, pero la beta oxidación y la beta oxidación y la lipólisis
son rutas catabólicas. La cetogénesis, les repito, es anabólica. Ahora vamos a ver la continuación, ¿verdad? Ahí esterificación es que se forman triglicéridos a partir de ácidos grasos. La lipogénesis es que se forman ácidos grasos a partir de acetilcoenzima. Colesterologénesis es que se forma colesterol a partir de acetilcoenzima. Y esteroidogénesis es que se forman esteroides a partir de colesterol. De ahí la importancia del consumo de colesterol, ¿verdad? Ahora, el exceso puede ser un problema. Por ejemplo, en las niñas que consumen demasiadas cantidades de grasas saturadas, a veces lo que hace es que ganen peso. Y ganan peso y se vuelven obesitas, ¿verdad? A temprana edad, y eso hace que el periodo de la menstruación venga antes del tiempo, porque se están produciendo hormonas sexuales debido al exceso de colesterol, y eso es bien común. Hay niñas que están menstruando a partir de los 9, 10 u 11 años, cuando antes menstruaban a los 15, a los 16, pero porque antes la alimentación no es que era deficiente, sino que era normal. Y ahora, pues, miren, yo después del año 2000, yo veo una gran cantidad de gente obesa. Cuando yo era adolescente, estamos hablando de los 90, bueno, de los 80, no había, toda la gente era bien delgada, ¿verdad? Porque usábamos una moda toda extraña, pero nadie tenía esas panzotas, ¿verdad? Eso que, así como estamos ahora, todos redondos. Pero es por el tipo de alimentación, toda esa gran cantidad de grasa saturada que se está consumiendo en pizza, en hamburguesa, le ponemos el gran montón de aceite a las papas fritas. Bueno, la mayor parte de las cosas que consumimos tienen demasiadas cantidades de grasa. Bien, vamos entonces con esterificación. Los triglicéridos almacenados, ahí dice almacenados, almacenados en tejido adiposo, representan fuente de energía. Este almacén es regulado por la insulina, o sea, la insulina no solo regula los niveles de glucosa, sino que también los de ácido graso. El tejido adiposo no usa el glicerol resultante de la hidrólisis de los triglicéridos porque carece de glicerol sinasa. Ahí está la esterificación. Dijimos que era, ¿verdad? Era formación de triglicéridos. Ahí tenemos varios ejemplos, ¿verdad? Tenemos que parte de la glucosa que por glucólisis produce glicerol 3-fosfato y esto produce obviamente triglicéridos. Eso es lo que está dando a entender ahí. Y también que hay en el intestino kilomicrones, ahí hay triglicéridos, y también vamos a tener en el hígado, ¿verdad? En los hepatocitos vamos a tener triglicéridos. Y vamos a tener en el torrente sanguíneo, también vamos a tener kilomicrones y vamos a tener el VLDL, ¿verdad? Que son las lipoproteínas de muy baja densidad. Y vamos a tener kilomicrones y triglicéridos. Bueno, ahí se ve el caso de un oso, ¿verdad? En este caso, cuando hace su proceso cuando hiberna, para ver qué es lo que está haciendo. Estos animalitos pues consumen grandes cantidades de grasa cuando ya se acerca el proceso de la hibernación o el invierno, ¿verdad? Tienen que ganar mucho peso para que se vaya dando el proceso de descomposición de la grasa y aunque esté, hibernando, se va gastando energía. Por eso es que cuando termine el proceso están otra vez delgados. Ese es el resumen. Miren, lipogénesis. En este caso el producto es el triglicérido. ¿Quiénes son los reactivos? Son los precursores activos. ¿Quiénes son esos precursores? El glicerol 3-fosfato y la acetilcoenzima. ¿Dónde se van a almacenar?
en el tejido adiposo y en el tejido hepático en los animales. Estamos hablando en este caso en los excesos en lo que conocemos como hígado graso. Y en las plantas se va a almacenar en semillas y frutos. Esa información es la que nos está dando ese esquema. Yo lo puedo poner en un examen y le puedo decir cuáles son los precursores, que sería el glicerol y obviamente las acetilcoenzimas. O le puedo decir quién es el producto y usted se ubica que es el triglicérido. O dónde se almacena en los animales, tejido adiposo y en tejido hepático. En las plantas pues ya se sobreentiende. Bien, veamos entonces cómo es la síntesis de ácidos grasos. Sí, sería, ahorita vamos con lipogénesis. La síntesis de los ácidos grasos se conoce como lipogénesis, donde ocurre en el citosol. Si ustedes se fijan, la mayor parte de las rutas, ¿cómo se llama? Donde tengo la fuente de energía, llámese carbohidrato o lípido, originalmente va a ser en el citosol. Cuando ya hay degradación y tengo la acetilcoenzima, que es el metabolito común, esto va a pasar hacia la mitocondria. ¿Qué tengo en este caso? Necesito o requiero NAD, ATP, requiero manganeso, biotina, que es la vitamina B7, y también requiere de bicarbonato como fuente de CO2. El estado nutricional regula la lipogénesis. En español, si nosotros hacemos ejercicio, caminamos, tenemos una buena dieta alimenticia, siempre se va a dar lipogénesis, pero en pequeñas cantidades. Pero si somos sedentarios y estamos comiendo cosas fuera del lugar, fuera del alcance nutricional, entonces vamos a ganar peso. Miren lo que dice. El exceso de carbohidratos se almacena en forma de grasa como previsión para periodos de deficiencia calórica, como inanición o hibernación. Los grandes animales, por ejemplo, tienen grandes cantidades de grasa, no solo para amortiguar el calor, sino porque hay periodos donde hay escasez de alimento, entonces se tiene que degradar, ¿verdad? Y obtener energía. Por eso se habla de periodos de deficiencia calórica. O en el caso de los osos, ¿verdad? O los zorros, cuando hibernan. ¿Qué más? Proporcionan la energía que se usa entre comidas que ingieren sus alimentos a cierto intervalo. La lipogénesis convierte el exceso de glucosa también en intermediarios como piruvato y acetilcoenzima en grasa, como ayuda a la fase anabólica en este ciclo de alimentación. El estado nutricional del organismo es el factor principal que regula la tasa de lipogénesis. Por lo tanto, la tasa es alta en el humano bien alimentado, cuya dieta contiene una alta proporción de carbohidratos. O sea, no está, es malnutrición. Disminuye en condiciones de consumo calórico restringido, o sea, cuando nosotros estamos bajándole un poquito a los carbohidratos o a las grasas. ¿Dónde se va a dar el proceso? En la mitocondria. Miren, ahí van las preguntas de examen. ¿Dónde se da la beta-oxidación? ¿Dónde se da la cetogénesis? ¿Qué es lo que tengo ahí? El exceso de carbohidratos. Dijimos que ¿verdad? Se va a formar o se va a dar origen a los ácidos grasos. La acetilcoenzima se transforma en citrato, el citrato otra vez en acetilcoenzima y esta en ácido graso, que sería la lipogénesis. Y también la acetilcoenzima pues puede dar origen a cuerpos cetónicos. Eso es una condición negativa o en condiciones de emergencia.
Cuando la ingesta supera las necesidades energéticas, se almacena como reserva de grasa. Los restos de acetilcoenzima provenientes de la beta-oxidación y de la degradación de glucosa o de las cadenas carbonadas de algunos aminoácidos pueden utilizarse para sintetizar ácidos grasos. Estos se incorporan al glicerol para ser almacenados como grasa de depósito, o sea, triglicéridos. La síntesis de ácidos grasos hasta 16 carbonos ocurre en el citoplasma y se conoce como síntesis de novo. La elongación de los ácidos grasos preexistentes se realiza en la mitocondria. Veamos qué es la síntesis de novo. Los ácidos grasos se sintetizan en el citosol a partir de acetilcoenzima, que se produce en la mitocondria, por lo tanto es necesario que estos últimos sean transportados fuera de la mitocondria. La membrana mitocondrial es impermeable al acetilcoenzima. La manera en que salen es como citrato, ya lo dijimos, ¿verdad? O sea, tiene que ver con la acetilcoenzima y sale como citrato para, ¿verdad? Para formar en este caso los ácidos grasos. La manera en que salen, bueno, ya lo mencionamos, se usa NAD como fuente de hidrógeno para las reducciones. O sea, siempre vamos a ocupar esas coenzimas NAD o las coenzimas FAD. ¿Qué tenemos ahí? La participación de las enzimas, de las hormonas adrenalina, glucagon, insulina, y estaríamos hablando del hepatocito y el adipocito. O sea, aquí estamos hablando de células que almacenan grasa. Ahora, el exceso en el hepatocito va a producir el famoso hígado graso, que es algo negativo, porque eso no debe de estar, ¿verdad? Cuando hay depósitos de ácidos grasos en el hepatocito, eso se conoce como esteatosis hepática, que no es más que hígado graso, ya con un nombre más técnico, ¿verdad? Y el adipocito, que es, ¿verdad?, el tejido que lo almacena. Si se fijan, en el adipocito la adrenalina lo aumenta y la insulina lo disminuye, pero en el hepatocito es lo contrario, la adrenalina y el glucagón lo disminuyen y la insulina lo aumenta. Miren, ahí viene la razón del por qué el diabético tiene hígado graso, porque como la insulina la puede tener, ¿verdad?, la puede tener en exceso o no la reconoce. Entonces, al tener exceso de insulina, el hepatocito, ¿verdad?, está produciendo más y entonces va a tener hígado graso. ¿Quiénes son los ácidos grasos esenciales? Ya lo habíamos mencionado, eran 3: el linolénico, el linoleico, ¿y cuál es el otro, chicos? ¿Cuál es el otro ácido graso que me hace falta ahí? Son 3: linolénico, linoleico y el otro es el araquidónico. Ya ven, no han leído. Los ácidos grasos esenciales son aquellos ácidos grasos necesarios para ciertas funciones en el organismo y que no se pueden sintetizar. Se trata de poliinsaturados con todos los enlaces en posición cis. Se habla de linolénico, linoleico y araquidónico. Normalmente se hablan de 3, aunque ahí solo se están mencionando 2. El exceso de proteínas y de carbohidratos se convierten en ácidos grasos en forma de triglicéridos. Ya lo habíamos mencionado. En el ser humano es esencial la ingestión, un precursor en la dieta, ¿verdad?, que sería el linolénico y el linoleico. Los ácidos grasos esenciales, ¿dónde los vamos a encontrar? En el pescado azul, las semillas, los frutos secos, como el girasol, las nueces, el aceite de oliva y el aceite de bacalao. La dieta de los animales para consumo también puede hacer que contengan gran cantidades de ácidos grasos. Por ejemplo, la carne de cerdo alimentado con bellota
o las gallinas alimentadas con algas y harinas de pescado que ponen huevos con mayor cantidad de estos ácidos grasos. Quiere decir que los alimentos de origen animal tienen en este caso buena parte dependiendo de la alimentación que estos tienen. La carboxilación de la acetilcoenzima proporciona un precursor para la síntesis de ácidos grasos. Y ahí vemos la PPB, que es la proteína transportadora de la biotina. Ya vimos que la biotina es importante en el metabolismo de los lípidos. Y ahí está la comparación en procesos de síntesis y en procesos de degradación. En el proceso activo, miren, la síntesis se da después de las comidas en un estado de buena alimentación. Se degradan durante el ayuno y el ejercicio. Los principales tejidos como el hígado, tejido adiposo y glándula mamaria, ¿verdad? Miren, ¿dónde hay más síntesis? En el tejido adiposo, en la glándula mamaria. ¿Dónde hay degradación? En el hígado y en el músculo. El compartimiento, o sea, donde hay síntesis es en el citosol y donde hay degradación es en la mitocondria. El donador es la malonilcoenzima A o puede ser la acetilcoenzima y la mitocondria está relacionada con la degradación. Los oxidantes y reductores en la síntesis es el NAD y en la degradación es el NAD y el FAD. El control alostérico es en el cistrato y en la palmitilcoenzima A y en la de degradación es la malonilcoenzima. El control hormonal tiene que ver la acetilcoenzima con la acetilcoenzima carboxilasa con el complejo insulina-glucagón y en la degradación con el nivel de la lipasa y de la CATI, ¿verdad? Y en este caso con la insulina, el glucagón y la adrenalina. ¿Cuál es el producto de la síntesis? El palmitato. ¿Cuál es el producto de la degradación? Es la acetil. Y vamos ahora con fosfolípidos y esfingolípidos. Los fosfolípidos es esa representación, es esa bolita con la colita, ¿verdad? La bolita es la cabeza hidrofílica, o sea, el extremo de la cadena de fosfolípidos que es soluble en agua. Y la cola es hidrofóbica, o sea, repele el agua, o sea, va a ser soluble en solventes no polares como éter, cloroformo, benceno y tetracloruro de carbono. Ese fosfolípido, la cabeza tiene dos componentes, tiene un grupo fosfato y tiene un grupo glicerol, por eso se habla de fosfolípido, porque tiene fosfato y el lípido en este caso que contiene va a ser el glicerol y abajo en la cadena hidrofóbica va a tener ácidos grasos tanto saturados como insaturados. Los insaturados van a formar como una especie de quiebre, o sea, van a formar como una especie de isómero. Y ahí tenemos un ejemplo, la cardiolipina. ¿Qué pasa con la cardiolipina? Interviene en el ensamblaje correcto del complejo ATP sintasa de la cadena de transporte electrónico. La cardiolipina es un fosfolípido presente ¿en dónde? En la mitocondria. Se encuentra específicamente en la MIM, ¿verdad? En la membrana interna de la mitocondria. Tiene una participación clave en la estructura y función mitocondrial y se cree que participa en la muerte celular programada o apoptosis. Eso se lo pregunté la vez pasada. Otro grupo de fosfolípidos son los plasmalógenos. En este caso el ejemplo es el fosfatidiletanolamida que abunda en el tejido nervioso. Es un plasmalógeno que representa estructura similar a la al de la fosfatidiletanolamina. La fosfatidilcolina es abundante en el miocardio, ¿verdad?
¿verdad? Que es el otro tejido esterificado que está presente en cantidades significativas en los mamíferos. Ahí está la composición. Si se fijan, tiene ácidos grasos, tiene un grupo glicerina, tiene un grupo fosfato y tiene una colina. La pregunta del examen sería cuáles son los componentes de la fosfatidilcolina. Y yo voy a poner ahí, ¿verdad? Ácidos grasos, más triglicéridos, más colesterol. B, ácido graso, glicerina, fosfatocolina. C, ácidos grasos, fosfolípidos, ¿verdad? O glucolípidos, más ésteres. D, digamos, ninguna es cierta. Tienen que ubicarse que tiene ácido graso, tiene glicerina, tiene grupo fosfato y tiene un grupo formado por la colina. Otro grupo de compuestos es el FAP, que es el factor activador de las plaquetas. Es un segundo ejemplo de fosfoglicéridos. Es un factor activador de plaquetas. Es sintetizado y liberado por diversos tipos celulares. Se une a receptores superficiales y desencadena potentes acontecimientos trombóticos e inflamatorios. Por ejemplo, el FAP activa las células inflamatorias y media las reacciones de hipersensibilidad inflamatorias agudas y anafilácticas. Provoca la agregación y activación plaquetaria y la generación de radicales superóxidos por parte de neutrófilos y macrófagos para matar bacterias. También disminuye la tensión superficial. Ese es el esquema de la composición. Ahora, esfingolípidos. Un esqueleto de esfingomielina está constituida por el aminoalcohol, la esfingosina en vez del glicerol. Un ácido graso de cadena larga se une al grupo amino de la esfingosina por medio de un enlace amida, que da lugar a una ceramida. El grupo alcohol es el carbono 1 de la esfingosina, se esterifica con fosforilcolina, generando esfingomiolina, el único esfingolípido de importancia que hay en los seres humanos. La esfingomielina es un constituyente importante de la vaina de mielina de las fibras nerviosas, ¿verdad? Entonces no se nos olvide, el principal esfingolípido es la esfingomielina. Esa es la composición. Tiene un ácido, o sea, tiene una ceramida y tiene una fosfocolina. Bien, glucolípidos. ¿Qué son los glucolípidos? Son moléculas que contienen componentes glucóicos y lipídicos. O sea, hay de la glucosa y emparentados con los ácidos grasos. Igual que el fosfolípido en esfingomielina, los glucolípidos proceden de ceramidas en la que un ácido graso de cadena larga está unido al aminoalcohol denominado esfingosina. Por ello se denominan correctamente glucoesfingolípidos. Como los fosfolípidos, los glucoesfingolípidos son componentes esenciales de todas las membranas del organismo, pero se encuentran en mayor cantidad en el tejido nervioso. Se localizan en la cara externa de la membrana plasmática, donde interactúan con el entorno extracelular. Como tales, desempeñan un importante papel en la regulación de las interacciones, por ejemplo, adhesión y reconocimiento, el crecimiento y desarrollo celular. Y ahí tenemos la estructura, miren. O sea que el glucolípido es la unión del monosacárido con una ceramida. El glucolípido, si se fijan, es un azúcar residual que está en la membrana, o sea, es el famoso receptor de la membrana, es el que va a recibir la señal de que algo va a entrar y está como pidiéndole permiso a la célula. Y
Lo último es la colesterol, bueno, falta la esteroidogénesis. ¿Qué es colesterol? ¿Qué es la esteroidogénesis? Es la formación de lipoproteínas y de otros lípidos. ¿De dónde obtenemos el colesterol? De la alimentación, de la absorción lenta hacia la linfa intestinal. Es muy liposoluble, pero poco soluble en agua y forma ésteres con los ácidos grasos. ¿Qué pasa con la síntesis? Tenemos colesterol exógeno y tenemos colesterol endógeno. El endógeno se forma en el hígado principalmente y en las demás células. La estructura básica es un núcleo esterólico sintetizado a partir de la acetilcoenzima. Se modifica por diversas cadenas para dar origen a colesterol, ácido fólico, hormonas esteroideas, que pueden estar en los ovarios y en los testículos. Ese es el proceso de la formación. Miren, tengo acetilcoenzima con acetoacetilcoenzima y me produce hidroximetilglutarilcoenzima A. Esto me produce mevalonato. El mevalonato me produce isopentinilpirifosfato más dimetilalilpirifosfato. Esto cuando ahí hay un bloque de construcción que se llama dimetilalil-PP, que es pirifosfato. Ese da origen, ¿verdad?, al geranilpirifosfato más el isopentinilpirifosfato, el cual da origen al farsenilpirifosfato, que se transforma en escualeno y el escualeno en lanosterol. La pregunta aquí sería, ¿cuál es el antecesor del colesterol? Y entonces le puedo poner mevalonato, le puedo poner escualeno o lanosterol. Usted se ubica que el antecesor es el lanosterol. O el que inicia el proceso es el que lo inicia prácticamente es el mevalonato, porque las otras son prácticamente enzimas. Y ahí tenemos, ¿verdad?, la participación de la hidroximetilglutarilcoenzima reductasa del colesterol. Esto lo que hace es disminuir los valores de colesterol en sangre. De ahí viene la importancia de fármacos del grupo de las estatinas, porque inhiben el crecimiento, inhiben la producción de estas ¿cómo se llama?, de esta enzima, porque si no se va a seguir produciendo colesterol. Eso es lo que hace. Ya los tipos de colesterol ya los habíamos mencionado. Ahí está un resumen que es bien importante. Miren, por ejemplo, el kilomicrón, el 90% es triglicérido. El HDL, el mayor porcentaje es proteína. En el caso de las LDL, el mayor caso es colesterol. Si habláramos de IDL, que es de densidad intermedia, la mayor parte es fosfolípido. Entonces la pregunta aquí sería, en un examen, ¿cuál de las siguientes lipoproteínas tiene mayor porcentaje de fosfolípido? Entonces pongo kilomicrón, VLDL, IDL, HDL, LDL. Tienen que ubicarse que en este caso es la lipoproteína de muy baja densidad. O puedo preguntar cuáles son las apolipoproteínas principales. En LDL solo hay una, que es el B100. Y de ahí pues recordamos el transporte, esto ya lo habíamos mencionado. En el transporte de los triglicéridos intervienen las lipoproteínas, al igual que en el colesterol, ¿verdad? Eso es cómo se extraen los kilomicrones de la sangre. Y aquí es cómo es transportada, ¿verdad?, los ácidos grasos. La grasa almacenada en el tejido adiposo se necesita en otro lugar para proveer energía. La síntesis de acilglicéridos, ¿verdad?, previa hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol.
Los ácidos grasos al salir de los adipocitos se combinan con la albúmina, lo que se le llama ácidos grasos libres no esterificados. Concentración en el plasma alrededor de 15 miligramos por decilitro. O sea, estamos hablando de 150, ¿verdad? Eso tienen que saberlo. La cantidad de colesterol en el promedio en la sangre es de hasta 200 y de triglicéridos es hasta 150. Ahí tenemos la participación, ¿verdad? Que es en este caso el hígado, el tejido extrahepático y tenemos también el intestino. Eso hay que ubicarse en la vía exógena, es el intestino con el hígado, ¿verdad? Y obviamente la sangre. Y en la vía endógena es el hígado, el tejido extrahepático y el capilar. También participan ciertas hormonas en el proceso. Si se fijan, casi es lo mismo. Insulina, adrenalina, noradrenalina, lipasa de triglicéridos sensible a las hormonas, gonadotropina y glucocorticoides, la hormona del crecimiento y la hormona tiroidea. Miren, ahí está la participación del tejido periférico, del hígado y del intestino. La mayor parte del proceso es en el intestino. Estamos hablando de alrededor de 40. El colesterol está asociado a la lecitina, las cefalinas y a la esfingomielina. Es una o más moléculas de ácido graso con un radical de ácido fosfórico y habitualmente una base nitrogenada. Los liposolubles se encuentran en las lipoproteínas y los estructurales en las membranas celulares. ¿Qué más? En cuanto a fosfolípidos, son constituyentes de lipoproteínas esenciales para su formación y función. La tromboplastina, compuesta por una de las cefalinas. El sistema nervioso contiene esfingomielina. Donan radicales fosfatos para donar reacciones químicas de los tejidos y la síntesis de elementos estructurales en membrana. Estos son los factores que modifican la concentración de colesterol. Miren, ¿qué hace que se nos aumente el colesterol? El colesterol que ingerimos, grasas saturadas, ácidos grasos muy insaturados y la falta de insulina o la hormona de la tiroides. Usos específicos: el 80% de colesterol en cintas hepáticas del ácido cólico, que forma parte de las sales biliares en absorción y digestión de grasa. Una pequeña parte del colesterol se usa para las hormonas córticos suprarrenales, para la progesterona y estrógeno y la testosterona. Eso ya lo había mencionado, la importancia del colesterol en la formación de hormonas sexuales. Gran cantidad del colesterol precipita en el estrato córneo de la piel. Por eso es que, ¿verdad?, no entra el agua en la piel. Un problema que se puede dar es la aterosclerosis. Grandes cantidades o intermedias en las que hay depósitos de grasa y a eso se le llama placas ateromatosas. ¿Qué hace en este caso? Que haya causas de aterosclerosis, colesterol y lipoproteína. Grasa muy saturada en la alimentación, obesidad, inactividad física e ingestión excesiva de colesterol. Hipercolesterolemia. ¿Qué es hipercolesterolemia? Son los valores altos de colesterol arriba de 200, ¿verdad? Es hipercolesterolemia. Puede ser hereditaria y también puede ser, en este caso, adquirida a través de una mala alimentación o en este caso que no esté bien controlada la diabetes. Ese es el metabolismo del hígado en ayunas.
qué es lo que va a ocurrir, de dónde va a obtener la energía, en qué lugar de la célula se lleva a cabo y todos esos otros procesos. Ese es el resumen de todo, miren. Tenemos triglicéridos, fosfolípidos, colesterol. Usted se tiene que ubicar qué es lo que está sucediendo en cada uno de ellos o hacia dónde va el sentido de la flecha. Hacia abajo, si ustedes recuerdan, normalmente indica descomposición o degradación. Hacia arriba indica síntesis o formación. Y veamos esteroidogénesis. Ahí pues solo puse la imagen, ya no quise colocar más diapositivas. Ahí tenemos que la colesterologénesis da origen a esteroides a partir de colesterol. Sí, esteroides a partir de colesterol. Aquí solo me faltan 2 sesiones, dos de proteínas. Y con eso terminó el tercer cómputo. Y el examen vamos a hacerlo el 19 de abril. No sé si hay preguntas, es el 19, porque después ya viene noviembre y creería yo que yo creería que el 9, 14, creería yo que el 16 he terminado ácidos nucleicos para que las exposiciones sean 21, 23 y 28, porque el cuarto parcial sería el 29. No, el cuarto parcial, quizás ese es el único que va a ser el 30, pero igual es la semana que me corresponde. El parcial, fíjense que voy a hablar con Yaver en el transcurso del día y yo les aviso, porque la idea es programar. Si él me cede la hora, yo haría el parcial a las 8 de la mañana para que a las 9 empecemos la práctica y a las 10:30 hayamos terminado. El problema es que yo tengo que trabajar con los muchachos de la tesis. Ese es el problema, y con ellos yo he programado trabajar de 10 a 12 y de 1 a 3, porque como son, hay que ver 50 placas de hongos, entonces es costoso, hay que hacer la parte macro y luego la parte micro. Entonces, esa es una situación. Si él no me cede la hora, entonces el examen lo haría de 9 a 10. Yo les informo en el transcurso del día y estudien, por favor, porque miren que eso es bien, hacemos un esfuerzo, ¿no? Bueno, más ustedes porque se están moviendo desde sus casas, tienen que hambriar, tienen que gastar y venir y salir con el mismo problema que se vuelven a quedar. Eso como que no es justo para ambas partes. Son de complementar, ¿verdad? Son 30. Yo espero que tal vez siendo de complementar es más fácil de darle solución. Bueno, nos vamos a quedar acá. Sí, siempre en la misma aula.